molecularmente la enfermedad es compleja. Hoy en día no tenemos simplemente criterios de referencia que nos pueden guiar al diagnóstico del síndrome metabólico. Se está tratando de entender a nivel molecular qué es lo que ocurre para tener un panorama más claro que oriente a un diagnóstico, a un mejor diagnóstico y obviamente a un tratamiento más eficaz. Entonces, a esto le vamos a sumar dos criterios, especialmente vamos a hablar de la ALAT, que es la que se utiliza en nuestro medio, que proviene de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ¿no? Donde también se consideran ciertos criterios como obesidad abdominal, trigliceridemia, HDL, colesterolemia, presión arterial y alteración en la regulación de glucosa, ¿no? Para el caso de la ALAT, para poder orientar al diagnóstico de síndrome metabólico, se debe considerar la obesidad abdominal más dos de los demás criterios positivos, ¿no? Ya sea obesidad, triglicéridos, HDL, colesterol o presión arterial o, bueno, alguna alteración en los niveles de glicemia. Estos son los criterios que se utilizan, ¿no? Por lo menos en nuestro medio, los que se toman de referencia para poder orientar al diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, hay valores de referencia que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para el caso de triglicéridos, acá se considera 150 miligramos por decilitro, es lo que se recomienda. Pero no sé, que no les llame la atención si en algún centro de salud, no, esto es 155, 160, 165 miligramos por decilitro. Hay ciertas variaciones, como ya en un momento les explicaba, ¿no? Y bueno, eso en realidad no va directamente relacionarse a un síndrome metabólico, ya que un paciente característico que está desarrollando el síndrome metabólico fácilmente va a superar los 200, 300, inclusive llegar hasta los 1000 miligramos por decilitro en cuanto a los valores de triglicéridos y colesterol. Esa es la característica de este tipo de pacientes, ¿no? El caso del HDL colesterol menor a 40 miligramos de decilitro en hombres y en mujeres menor a 50 miligramos de decilitro es llamativo. Bien, mientras más elevados sean estos niveles, esto es mucho mejor, de mejor pronóstico para el paciente, debido a que el HDL colesterol también se conoce como colesterol bueno. En realidad, el HDL colesterol es una lipoproteína de transporte que se encarga de transportar al colesterol, ¿no?, a través de la circulación sanguínea. Entonces, la función de esta HDL colesterol es captar, atrapar cualquier remanente de colesterol libre en sangre y transportarlo hacia tejidos. En otras palabras, es un hipocolesterolemiante, es decir, disminuye la concentración de colesterol en sangre. Es por eso que al obtener valores menores a los de referencia, esto rápidamente se asocia con el desarrollo del síndrome metabólico o la enfermedad cerebrovascular. Bien, de esto también vamos a hablar más adelante, en detalle. Presión arterial, bueno, no, 120/80 es la referencia que manejamos en nuestro medio, pero miren lo que nos recomienda LAD es 130/85 el de referencia. Valores mayores ya se consideran, ¿no?, problemas relacionados a la hipertensión, y estos valores obviamente pueden estar involucrados en el desarrollo del síndrome metabólico. En cuanto a la glicemia, en nuestro medio por lo menos se maneja 110 miligramos por decilitro, entonces valores mayores a 110 en ayunas también estarían involucrados en el desarrollo del síndrome metabólico, ¿no? Pero repito, por lo menos los pacientes no controlados, los pacientes que realmente no tienen el síndrome metabólico, estos valores los tienen extremadamente disparados, ¿no? No es mentira, y ustedes lo van a poder verificar en los casos clínicos que van a revisar, ¿no? Valores de triglicéridos se puede llegar hasta 800,000, 1200 o más en cuanto a concentración de triglicéridos en sangre. Lo propio con el colesterol, lo convencional o lo de referencia para el colesterol es menor a 200 miligramos por decilitro. Pero ese tipo de pacientes, ¿no?, estos fácilmente supera los 1000 miligramos por decilitro. Entonces eso también lo vamos a analizar y lo vamos a ver cuando estemos o estén ustedes presentando los casitos clínicos, ¿bien? Bueno, entonces son criterios importantes que se tienen que tomar en cuenta para poder orientar al diagnóstico de síndrome metabólico. No se olviden, obesidad, triglicéridos, HDL colesterol, presión arterial
y el metabolismo de la glucosa, ¿no? Ya sea glucosa en ayunas o glucosa postprandial, es decir, después de la ingesta de alimentos, ¿no? Orienta al diagnóstico presuntivo de síndrome metabólico. Bien, estamos hablando de obesidad. ¿Qué será la obesidad? Es tal vez uno de los factores detonantes más importantes asociado al síndrome metabólico. Un paciente obeso es muy probable que a largo plazo desarrolle síndrome metabólico, debido a que molecularmente provoca en su organismo un estado proinflamatorio, ¿no? Y ya les voy a explicar el mecanismo por el cual empiezan a generarse gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, los cuales van a directamente ejercer un efecto sobre los receptores de insulina. Entonces, un receptor de insulina que no funciona adecuadamente, pues va a provocar el desarrollo de diabetes mellitus, de tipo 2 principalmente. Es por eso que un paciente obeso a largo plazo también desarrolla diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, todo esto está asociado, está conjuncionado. Uno de estos factores, lastimosamente, va a detonar, va a gatillar el desarrollo de otro factor. Y ese conjunto de factores, de manifestaciones clínicas, como lo hemos analizado más adelante, van a generar ¿no? el establecimiento de este síndrome. Bien, obesidad. Ahí tenemos el concepto también extraído de la OMS, ¿no? Una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica, inflamatoria crónica, multideterminada por la interrelación entre lo genómico y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de grasa corporal en relación con la suficiencia del organismo para alojarla, que conlleva un mayor riesgo de morbimortalidad. Bien, enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica, inflamatoria crónica. No, lo que les comentaba hace un momento, la obesidad está considerado como un proceso inflamatorio. Bien, y esto se puede apreciar con la generación de celulitis, ¿no? La celulitis pues apunta a una inflamación de los adipocitos. Y en las personas con sobrepeso, obesidad, es notorio, ¿no? Es notorio cuando uno realiza la anamnesis poder ver este proceso. Entonces, como lo vamos a ver también más adelante a nivel molecular, este proceso se debe a la gran liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, esa persona entra en un estado donde el ambiente celular pues es rico en este tipo de citoquinas que favorecen el desarrollo de un proceso inflamatorio. Bien, bueno, hablando de la obesidad, al igual que el síndrome metabólico, y en realidad al igual que cualquier enfermedad metabólica, tiene múltiples factores, múltiples, bien. Aquí están algunos nada más, ¿no? Los alimentos, los hábitos alimentarios, especialmente el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, ricos también en ácidos grasos, van a favorecer el desarrollo de la obesidad. A nivel molecular, esto se explica debido a que el excesivo consumo de carbohidratos genera gran cantidad de acetilcoenzima A, ¿no? La glucosa, como ustedes saben, se oxida hasta acetilcoenzima A por la glucólisis y oxidación del piruvato. Esta acetilcoenzima A, lo normal es que entra al ciclo de Krebs para generar energía, ¿no? Generar ATP. Pero cuando en la célula hay gran cantidad de acetilcoenzima A proveniente de la glucólisis, esta acetilcoenzima A más bien pasa a generar o formar ácidos grasos por una vía conocida como lipogénesis, ¿no? Y estos ácidos grasos a su vez se esterifican para formar triglicéridos. Y estos triglicéridos son los que se empiezan a acumular en los adipocitos y la gran cantidad de adipocitos pues genera el tejido graso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los ácidos grasos consumidos en exceso de la dieta, pues se absorben, no llegan a circulación sanguínea, son transportados por las lipoproteínas, especialmente las de baja densidad, llegan a hígado y en hígado lo propio, ¿no? Se promueve su almacenamiento. Su almacenamiento, pues, es bajo la forma de triglicéridos, entonces se favorece también la producción de grasa y su almacenamiento en los adipocitos, que va a dar origen al tejido graso.
Entonces los alimentos, los hábitos alimentarios son muy importantes. A veces tenemos, ¿no?, ese mal concepto de que solamente el consumo de grasas me va a provocar obesidad, y en realidad no es tanto así. Más bien lo que favorece el desarrollo de la obesidad es el consumo de carbohidratos. Obviamente también está involucrado el consumo de grasas, sí, pero no un consumo exacerbado de carbohidratos también va a favorecer el desarrollo de la obesidad. Las influencias sociales, los hábitos, ¿no?, la misma parte psicológica también van a influir en el desarrollo de la obesidad. Son factores que se han visto asociados. Obviamente molecularmente todavía no se lo puede explicar, ¿no?, cómo el comportamiento, el estado de ánimo de una persona puede influir en el desarrollo de la obesidad. Pero estudios de correlación muestran que hay asociación entre el estado anímico de la persona con el desarrollo de la obesidad, ¿no? La actividad física importante. Una actividad sedentaria va a favorecer el desarrollo de obesidad, ¿no? En cambio, una persona que sea activa físicamente hablando, no realice deportes, realice ejercicios, obviamente consume mayor cantidad de energía. Usualmente esto proviene de los carbohidratos, pero las reservas de carbohidratos en algún momento se agotan, ¿no? Se agota el glucógeno. Entonces el organismo activa pues una ruta importante que es la beta-oxidación. Entonces, cuando mayor ejercicio realiza la persona, pues empieza en algún momento a degradar esos ácidos grasos almacenados, ¿no?, en el tejido graso. Entonces va a favorecer definitivamente que no se genere obesidad a largo plazo, pero si esa persona consume gran cantidad de carbohidratos y encima tiene una vida sedentaria, pues lo más probable es que empiece a aumentar de peso y a largo plazo también genere obesidad, ¿no? Y obviamente los factores biológicos, especialmente la parte genética. Hay enfermedades genéticas de naturaleza genética por deficiencia de ciertas enzimas que también van a favorecer el desarrollo de la obesidad, ¿no?, encontrándose valores de colesterol, de triglicéridos bastante elevados. Y esto no se debe, digamos, al consumo o a la actividad física, sino a que hay una predisposición genética. Lastimosamente, enzimas clave en el metabolismo de estos lípidos no son funcionales. Y al no ser funcionales, pues se favorece su acumulación. Y esto a largo plazo, pues también va a desarrollar la obesidad, ¿no? Entonces son algunos, ojo que no son los únicos, son algunos de los posibles factores que van a desarrollar la obesidad. Y eso solamente hablando de la obesidad, diciendo que la obesidad también es un factor que va a favorecer el desarrollo del síndrome metabólico. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto está relacionado, ¿no? Se relaciona entre sí. Basta que un factor esté presente, va a favorecer y va a predisponer que otro factor también puede influir en el desarrollo de la patología. La fisiopatología de la obesidad. Bueno, bueno, existen factores, ¿no? Múltiples factores que van a generar la obesidad. Habíamos hablado de factores genéticos, ambientales, entre otros, que van a directamente estimular al adipocito para que pueda tomar dos caminos, ¿no? Supongamos que esa persona consume gran cantidad de carbohidratos, tiene vida sedentaria, también tiene predisposición genética. Esos adipocitos empiezan a almacenar los triglicéridos, pero una célula no puede aumentar, ¿no?, libremente de tamaño o replicarse indiscriminadamente, sino que hay señales que tiene que recibir para, ¿no?, de alguna manera poder soportar ese sobreestímulo. Entonces, un adipocito normal, en algún momento y debido a la presencia de estos factores, puede tomar dos caminos, ¿no? El mejor de los caminos es que este adipocito favorezca y sea estimulado para poder empezar a generar nuevas células adipocíticas, es decir, hablar de una hiperplasia, ¿no?, generar mayor cantidad de células. Esto va a promover que la parte fisiológica del adipocito, todo lo que concierne las funciones, sean normales. Bien, no haya una alteración real en cuanto a la fisiología normal en esa persona. Obviamente sí, va a ganar peso definitivamente, pero bueno, hay puntos de control donde más bien se van a poder controlar los estados de oxidación de los lípidos que se vayan a almacenar en estas células. En cambio,
si el entorno es muy agresivo, el adipocito, ¿no? Más bien se va a hipertrofiar. ¿Qué quiere decir esto? Va a aumentar de tamaño, va a empezar a crecer, de tal manera que va a empezar a acumular mayor cantidad de grasa. El problema de estos ácidos grasos es que se oxidan fácilmente. Basta que por ahí aparezca un electrón libre o una especie reactiva de oxígeno o cualquier agente oxidante. Los lípidos que están contenidos al estar en gran cantidad empiezan a oxidarse. Y el problema de la oxidación de estos lípidos es que causan todo este tipo de problemas, ¿no? Disminuyen la sensibilidad a la insulina, lo cual va a generar resistencia a la insulina, aumentan el estrés de quinasas, aumento de toxinas intracelulares, aumento de los EROS, especies reactivas de oxígeno, se incrementa la autofagia, se promueve o favorece la liberación de citoquinas inflamatorias o como acá los denominan adipoquinas, se favorece un entorno hipóxico donde hay baja concentración de oxígeno y también se favorece la apoptosis. Miren, toda esta serie de consecuencias fruto de los lípidos oxidados presentes en los adipocitos hipertrofiados van a provocar un estado de inflamación, ¿no? Entonces, al final, esto se va a desencadenar en un daño tisular y en un aumento de la lipotoxicidad, ¿no? Debido a la presencia de estos agentes químicos, ¿no? Por ejemplo, las toxinas intracelulares, las especies reactivas de oxígeno, las adipoquinas inflamatorias, ¿no? Un estado hipóxico favorece, favorece el estado inflamatorio, favorece que a esa zona lleguen células blancas, ¿no? Liberen más citoquinas proinflamatorias y se entra en un círculo vicioso eh, que va a desencadenar pues en el daño tisular, ¿no? Característico de este problema conocido como obesidad, ¿no? Entonces acá es el problema es cuando se activa el adipocito y pasa a un estado hipertrófico en relación a un estado hiperplásico. Bien, acá vamos a reforzar el concepto este de cómo no se va a promover la liberación de estas adipoquinas inflamatorias o citoquinas proinflamatorias, porque se hace referencia a lo mismo, ¿no? Es el mismo grupo de proteínas que van a favorecer el estado inflamatorio. Entonces, las lipoproteínas que transportan los ácidos grasos eh, se unen al adipocito. Acá en pantalla tenemos una célula denominada adipocito, ¿no? Que tienen receptores específicos para las lipoproteínas. Las lipoproteínas transportan, ¿no? Los lípidos a través de la sangre, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, etcétera. Entonces, deben existir receptores específicos para estas lipoproteínas en la superficie o en la membrana de estas células. Al unirse a estos receptores, van a favorecer el ingreso de los ácidos grasos, ¿no? ¿Qué significa FFA? Son los ácidos grasos libres que están presentes acá en las lipoproteínas. No, estos ácidos grasos libres, entonces, pueden tomar dos caminos. El principal es la generación de acetilcoenzima A través de la beta-oxidación. Esto con la finalidad, ¿no?, de generar energía, ATP, que es lo que usualmente, bueno, como segunda línea energética importante para el organismo, se la puede utilizar y en estados de ayuno prolongado es lo que usualmente ocurre, ¿no? Pero un exceso no solamente de estos ácidos grasos libres, sino como les comentaba también de la glucosa, de la oxidación de la glucosa, va a provocar grandes concentraciones de acetilcoenzima A. Y lastimosamente esta acetilcoenzima A empieza a transformarse, ¿no?, en ácidos grasos que van a generar los monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, que van a generar los cuerpos lipídicos maduros, ¿no? Y empezarse a almacenar la grasa. Por otro lado, estos ácidos grasos libres lastimosamente se pueden oxidar, como les comentaba.
al oxidarse, ¿no? Pueden afectar directamente a proteínas reguladoras importantes dentro de la célula. Tres importantes: la proteína quinasa C, la nadoxidasa y el factor nuclear kappa beta. ¿Qué ocurre con estas proteínas? ¿Cuáles son las consecuencias de su afectación por los ácidos grasos oxidados? Si su efecto es sobre la proteína quinasa de tipo C, lastimosamente esta proteína está involucrada en la activación de los receptores de insulina. Si se ve afectada, su funcionalidad disminuye. Y si se disminuye o bloquea, pues los receptores de insulina no se manifiestan. Si no hay receptores de insulina, la insulina lastimosamente no va a ejercer su efecto. Puede haber concentraciones normales de insulina fuera de la célula, pero no van a poder favorecer su función, su efecto. ¿Por qué? Porque lastimosamente dentro de la célula no se favorece la expresión de estos receptores, ¿no? Y a este problema es que se conoce como resistencia a la insulina, ¿no? Por eso se da la resistencia a insulina. Y si se genera la resistencia a insulina, esto se asocia directamente al desarrollo de diabetes mellitus, especialmente de tipo 2, ¿no? Que es donde se encuentran concentraciones adecuadas de insulina. Problemas son los receptores a este nivel. Sí, más bien la proteína o enzima afectada fuera, en este caso la nadoxidasa, ¿no? Ahí nos encontraremos con el problema de que se empiezan a generar gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. Eso significa ROS, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno, como el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno, son agentes altamente oxidantes. Y si se empiezan a acumular dentro de las células, su primer efecto va a ser directamente sobre los ácidos grasos, ¿no? Los van a oxidar. Entonces, vean, se entra en un círculo, lastimosamente un círculo vicioso. Ácidos grasos libres oxidados, mal funcionamiento de la nadoxidasa, aumento de las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno vuelven a influir para generar mayor cantidad de ácidos grasos oxidados, ¿no? Por un lado. Y además esto, si es que llega a afectar el DNA, pues es lo que va a provocar, no puede ser inicialmente, si es controlable, apoptosis, o bien desencadenar directamente llegar a un proceso necrótico. Se puede dar, mucho dependerá del estado celular en ese momento, ¿no? Por otro lado, los ácidos grasos libres también influyen sobre el factor nuclear kappa beta. Cuando este factor nuclear kappa beta se ve estimulado, sobreestimulado, en este caso va a empezar a liberar, a activar, ¿no? A nivel del DNA, la expresión de estas denominadas adipoquinas inflamatorias o simplemente citoquinas proinflamatorias. Entre estas tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y la PCR, proteína C reactiva. Estas adipoquinas pues van a favorecer que al interior de la célula, ¿no?, se presente un estado inflamatorio. Se van a liberar y obviamente esto va a promover directamente un tejido inflamatorio, donde se va a favorecer la llegada de linfocitos, ¿no? Monocitos, macrófagos, que a su vez van a liberar mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, lo cual va a empezar a desencadenar todo un proceso inflamatorio en la zona. Entonces, esto es lo que favorece el desarrollo del síndrome metabólico. ¿Ven? Como se pueden dar cuenta, se favorece por un lado el proceso inflamatorio y también la resistencia a la insulina. Y todo esto va a desencadenar a largo plazo en el conocido síndrome metabólico. Bien, bueno, de todo lo que he explicado acá tenemos un resumen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con y cuál es la asociación entre obesidad y síndrome metabólico? La obesidad, ¿no? Múltiples factores la van a desencadenar, ¿no? Biológicos, alimentarios, nutricionales, genéticos, etcétera. Provocan una alteración de la distribución de grasa corporal. Esto favorece la liberación de citoquinas proinflamatorias, aumento de ácidos grasos libres, que
pueden oxidarse fácilmente, aumento de adipocitoquinas que son, ¿no? Inflamatorias. A su vez, este estado pues favorece la resistencia a la insulina por el mecanismo que les expliqué hace un momento, inflamación crónica subclínica, disfunción endotelial. Y todo esto, pues a largo plazo, desarrolla el síndrome metabólico, que también puede desarrollar y ser un factor importante para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Entonces, miren, como ven, se asocian obesidad, síndrome metabólico, diabetes y las enfermedades cardiovasculares o las cerebrovasculares también. Entonces, acá tenemos una asociación entre múltiples factores que van a tener un gatillante importante, ¿no? La obesidad. Y esta a su vez se va a generar por la exposición a múltiples factores. Bien, si hasta ahí ustedes tuvieran alguna pregunta, adelante.